Su pasión por la cultura asiática hizo que un zaragozano tendiera puentes con el extranjero para establecerse en Taiwán. Edu allí es un auténtico embajador de nuestra cultura en plena sociedad taiwanesa. ¡Edu! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Mariano? ¡Encantado! Encantado. Oye, el paraguas aquí un amigo fundamental, ¿eh? Aquí igual está nublado que se pone de pronto soleado. Ahora hay un chirimiri que más o menos se puede sobrellevar, ¿no? Se puede sobrellevar. ¿Tú de dónde eras? Yo soy de Zaragoza, Casablanca. ¿Y tú cómo llegas desde allí hasta Taiwán? Pues yo vine porque tenía mucho interés en la cultura aquí asiática y en Taiwán tengo una oportunidad de aprender un chino que en China continental no tengo. Ah, ¿por qué cambia? El lenguaje es el mismo, podríamos decir. Lo que cambia es la manera de escribir. Aquí que escriben con el chino tradicional, el que se escribía de toda la vida y que tras la guerra el gobierno de Mao cambió. ¿Tú a qué te dedicas aquí? Soy profesor de español online. ¿Y les empiezas a explicar a la gente a través del ordenador? Exacto, pero a veces explicar el pretérito pluscuamperfecto de indicativo en chino es un poco complicado, ¿eh? Lo que es pluscuamperfecta aquí es la jungla, ¿eh? Porque lo que veo es que hay una Sí, frondosidad... sí, y es mucho por la humedad. Y a veces tenemos hasta el 97-98% de humedad, lo que es una barbaridad. Lo miramos aquí, parece parque jurásico un poco, ¿no? ¿Eh? Que se nos va a asomar aquí un tiranosaurio rex o algo. Estamos en Shifen, es una zona de Pingxi, una zona minera de Taiwán. En primavera hay un festival de faroles. A pesar de que normalmente se realiza durante ese festival, ahora pues todo el mundo quiere venir aquí para lanzar sus deseos. Es una cosa muy característica de aquí. Como podéis ver, escriben sus deseos y esto lo tiran para arriba y ahí se va. Vienen todos, se meten en las vías del tren. ¿Pero por qué hay que lanzarlo desde las vías del tren? Las calles son muy estrechas, entonces casi no hay espacio como para poder lanzar nada. O sea que o lo lanzas aquí o le puedes meter fuego a una casa casi. Exacto. ¡Yotai! Mira ahí ese grupo tan simpático que hay. Mira, los vamos a ver. ¿Son tailandeses? ¿Qué han escrito ahí? For the lucky. For lucky. Okay, and for love. ¿Está buscando novio? Oh, my boyfriend. I have. ¡El tren, que viene el tren! ¡Ey, mira el tren! ¡Hombre! Casi me pilla, macho. ¿Pero esto no es peligroso? Van aquí a toda leche, menudo susto. Dale, como pasa el tren, se vuelve a llenar la calle entera. Se ha llenado en cosa de 10 segundos otra vez de gente. Mira, te propongo un reto. ¿Serías capaz de escribir en un farolillo aragoneses por el mundo en chino tradicional y lo lanzamos? Sí, ¿por qué no? Yo creo que sí. Nos costará pues $200 taiwaneses, que eso viene a ser 3 euros. Tendríamos que escribir primero mundo, que sería algo así. El chino es un idioma que es difícil de ponerlo parecido. Cada línea cambia el significado completamente, porque el idioma está fundamentado en los trazos. Cada trazo tiene un significado y es una cosa que hace muy bonita al idioma chino. Ahora vamos a escribir Aragón. Esto significa A, luego tendremos este que se lee la y luego tenemos este que se lee con a la con. No saben pronunciar la R, no tienen esta pronunciación. O sea, cualquiera que vea eso, lee Aragón. Cualquiera que lea esto, lee Aragón. Pregúntale a Sí. alguien, a ver si nos lo leen. 不好意思，你讲中文吗？念下来一下嘛，这个。A la con. Ha dicho perfectamente, ¿verdad? Sí, sí. Aragoneses por el mundo. Y ahí se nos va. Come and fly away with me. Come and fly away with me. Come and fly Ya hemos away. vuelto de Shifen y estamos en Taipei. ¿Dónde nos traes? Pues os he traído aquí al monumento conmemorativo a Chiang Kai-shek, Chiang Kai-shek, que sé quién es. que es una figura un poco controvertida. O podríamos decir como la persona que fundó la República de China, como la conocemos hoy en día, que no es la República Popular de China. Podríamos decir que Taiwán se encuentra en una especie de limbo político, porque cuando hubo la guerra en China, el bando perdedor, que sería el de Chiang Kai-shek en este caso, se vino a refugiar a Taiwán. No es la China de Mao, sino sería la China de Chiang Kai-shek. Porque esto es la República de China y lo que nosotros solemos llamar como China es la República Popular de China. Exacto. Taiwán es un territorio bastante controvertido porque algunas personas lo consideran país y otras no. De hecho, España no lo considera un país. Pues os he traído hasta aquí porque he quedado con mi mejor amigo taiwanés, que resulta que también es la persona que mejor español habla que he conocido en Taiwán. ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Me llamo Serafín. ¿Serafín? Sí. Pero tú no eres taiwanés. Pues estudio español en la universidad como carrera y tenemos una lista de nombres que tenemos que elegir para que los profesores nos recuerden más fácilmente. ¿Y por qué escogiste Serafín? Porque no me gustan los nombres normales. ¿Cómo que nombres normales? Como terminan con O. Hombre, pero Mariano acaba con hoy, es un nombre precioso, ¿eh? Igual tenemos suerte ahora y podemos ver el cambio de guardia, porque hoy en día aún muchos taiwaneses tienen que hacer la mili. Además, mirad,
Podéis ver esto aquí, que el señor aquí tiene el pelo rapadito, pero también está en la mili. Ah, ¿tú estás haciendo la mili ahora? Sí, ahora sí. Es como una preparación para la amenaza extranjera posible, pero es una preparación muy básica. Esto es el monumento de Chiang Kai-shek y cada hora se realiza un cambio de guardia con una coordinación exquisita. Es realmente un espectáculo ver esto. Pues ahora nos encontramos en el Parque del 28 de febrero, también llamado el Parque de la Paz. ¿Y este parque para la ciudad a qué se podría asemejar? Yo diría que al Parque Brühl de Zaragoza. O sea, que hacen Kung Fu. Podemos verlo, que nosotros tenemos una concepción muy distinta del Kung Fu de la que realmente es. Pero esto no es un arte marcial. El arte marcial es una parte del Kung Fu. El Kung Fu es más como una filosofía, mueve como las energías, que realmente no están peleando. Bueno, este es mi amigo Oliver. ¿Por qué te gusta tanto el Kung Fu? It's a very effective way to develop your mind and body. Very good way to express yourself as well. A mí siempre me ha intentado convencer. Maybe today. ¿Te animas hoy a que sea la primera vez que pruebas un poquito de... Venga pues, vamos a hacer un poquito de Kung Fu, ¿o qué? ¿Qué es lo primero que debemos saber si queremos practicar Kung Fu? The first thing you want to know is you have to relax. Ok. It's not about forcing your muscles. I can give you a very practical demonstration. So first, what we usually do is he just kind of just moves me around, and I have to. He finds the tense points in my body. Now a little bit faster. Okay. Bueno. Mira, Oliver. Mira. Oh, ¿Tú te ayuda. atreves? Mira, Edu, mira. Yes. Okay. Right there you go. Yeah. So you feel he makes you tense, right? La sensación que yo tenía era como que en vez de estar pegándole a una persona, le está pegando como un tronco. No tenso, sino que era muy difícil moverle. ¿Te ves dando cera y puliendo cera? No, yo mejor en casa tocando la guitarrita. Aragoneses. Y que viene después, no sé a dónde regresa. Pues estamos en el Fuerte Santo Domingo. ¿Qué nos has traído aquí? Pues porque quería presentaros aquí a mi pareja. Esta es Pei. ¿Cuánto tiempo lleváis? More than 1 year. Oye, ¿en qué notas que él es de Aragón? He doesn't really like Spanish, but for me, like the most thing he look like Spanish is like when he cook, and also he's not really good at math. O sea, que solamente en la comida... Y que soy muy malo en matemáticas. ¿Aquí son todos unos cerebritos o qué? Aquí es el país con mejores matemáticas del mundo entero. ¿Pero qué dicen? ¿Que no tienes cara de español? Eso dicen, me han llamado turco, me han llamado griego, me han llamado ruso, de todo. Me has dicho que esto se llama Fuerte Santo Domingo, ¿no? Sí, bueno, Fort Santo Domingo o Fuerte Santo Domingo, también sí. ¿Por qué? ¿Tiene algo que ver con España o no? Pues exactamente. Primeros que llegaron aquí a Taiwán fueron los portugueses. Hubo españoles aquí de 1636 a 1642. Bueno, pero tú ahora estás aquí, ¿no? Bueno, sí. ¿Y por mucho tiempo o te ves volviendo a Aragón? Pues yo me veo aquí un tiempo para aprender mi chino, sacarme mi máster, trabajar y tal, pero hombre, claro, siempre se echa de menos lo que tienes en casa. Bueno, ¿dónde estamos ahora? Pues estamos ahora en la desembocadura del río Tanshui. Justamente debajo del Fuerte Santo Domingo. Exactamente. Si vemos un poco la historia de España en Taiwán, podríamos ver que los españoles básicamente estuvieron solo en el norte de Taiwán, porque tenían muchos intereses con la dinastía Ming y la venta de plata. Entonces a los españoles les interesaba mucho tener una zona de Taiwán con la que posicionarse estratégicamente, porque nos pillaba de camino para ir a Filipinas. ¿Y tú vienes mucho por aquí? Yo vengo aquí a correr todas las mañanas y realmente es una gozada. ¿Y esto qué suena? ¿El camión de los helados? No, es el camión de la basura, que tiene este sonido. Así todos sabemos cuándo llega para tirar la basura. Ah, pero ¿por qué hace este ruido el camión de la basura aquí? People know it's time to get out because usually in Taiwan, lots of people they need to come out to wait for the garbage car. No hay contenedores de la basura, él tiene que guardarse su basura en casa y cuando llega el camión de basura, la tiras. ¿Dónde están los que pueden parar el mundo? Bueno chicos, ha caído la noche y ¿dónde vas con esa guitarra? Pues nada, que tocó la guitarra española y me toca dar concierto. Pei, ¿qué pensaste cuando te enteraste que él tocaba la guitarra? I was a little bit disappointed because I don't really like the guy play guitar, but then they're really romantic. Bueno, pero al final le gustó, al principio no, pero luego ahora le encanta. Oye, ¿cómo es la vida en pareja? Siendo cada uno de una zona distinta del mundo. Desde luego que hay diferencias culturales, pero lo importante en una pareja y en el amor es eso, que haya amor y que haya respeto. Hay una cosa que es también curiosa, porque yo no puedo llamar a mi novia cariño. ¿Por qué? En chino es lo peor que le puedes decir a una persona, es como hijo.
¿Y lo que sigue? ¿Cómo se pronunciaría eso en chino? Realmente no es chino, es taiwanés, pero se diría como cariño. Cariño. Mira cómo se ríe Pei. Mira cómo se ríe, Pei. Le da esta vergüenza que le diga eso. ¿Y tú dónde tocas? Pues justo aquí, en este hostal viví yo los primeros meses y me ganaba la vida con esto. Venga, pues Vamos para adentro. Bueno, pues aquí mira quién estás, está Serafín, que ha llegado ya. ¿Cómo estamos? ¿A ti también te gusta la música de guitarra? ¿El flamenco te gusta? Sí, mucho. Os voy a presentar aquí a mis amigos. ¡Hola! ¡Hola! Alguna cosa saben de español, sí. Sí, ¿quién sabe español de aquí? Poco. Hablo español poco. ¿Y qué español hablas? Edu es popular, inteligente y bueno. Sí, es lo que piensan. Él es bueno, guapo y guay. Esto tiene truco, ¿eh? No, ¿qué truco hay? ¿Cómo que tiene truco? Cuando me conoces lo primero que querían saber. Seguro. Bueno, guapo, guay. Esto tiene truco, ¿eh? No, eso no sé. A ver cómo suena esa guitarra. La compró mi abuelo a mi padre y tiene 40 años. Pero es que estas guitarras ya no se hacen hoy en día. Pone que está hecha a mano en Zaragoza. Ah, sí, lo pone ahí. Debió costar 4 duros, pero hoy en día cuestan un pastizal. Y además todo el valor sentimental, ¿no? El valor sentimental es incalculable, desde luego. ¿Tú qué sueles tocar aquí? El chimenco, una mezcla entre música china tradicional y flamenco, por eso chimenco. ¿Y eso quién lo ha creado? Eso lo he creado yo. Ah, vale, que es un invento tuyo. Soy español y tengo que explotar un poco la marca España. Entonces, pues aprendí rasgueos de flamenco y dije, ¿qué puedo hacer para acercarme un poco más al público de Taiwán? Pues mezclarlo con música china. ¿Y nos tocas un poquito de chimenco? Vamos allá. Bueno, Edu, ¿te veis dando algún concierto de chimenco pronto por Aragón o no? Hombre, por supuesto, ahí estaré. Bueno, pues cuando vayas por allí no me lo pierdo, ¿vale? ¡Hasta luego! ¡Adiós!